Este, sí, bueno, entonces estábamos en eso. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto a esta noticia de Myanmar? ¿Alguien tiene alguna otra información que quieran compartir con la clase respecto a eso? Sí. Antonio, coméntanos. Ah, sí, profe. Bueno, yo había leído también un poco. La verdad es que lo que yo, lo poco que leí era con respecto al ejército, ¿no? Que efectivamente lo que estaban platicando era que las elecciones, eran completamente ilegales, que esto fue una, pues sí, ¿cómo decirlo? En unas palabras más, bonitas, que pues sí fue una cochinada lo que habían hecho, ¿no? Entonces, ellos tomaron el control del país por la necesidad de que el pueblo, pues bueno, fuera, ellos decían eso, ¿no? Que el ejército entraba para poder entregarle nuevamente el poder al pueblo y que no se hiciera lo que las personas de las altas esferas del país quisieran, ¿no? Entonces, ellos entraron con esa bandera como del pueblo y decir, nosotros vamos a apoyar y vamos a dejar todo en orden. Pero pues es como el cuento de siempre, ¿no? De decir, vamos a entrar y cuando ya esté en su momento vamos a liberarlo, dejamos el poder y ahora sí van a poder realizarse los procesos correctos, ¿no? En tiempo y forma, pero la realidad es que pues es un cuento que ya no sabemos, ¿no? Entonces es muy complicado poder opinar porque no estamos en ese país y aparte porque es un país que quizás yo en lo personal desconocía hasta este momento, ¿no? Había escuchado, sí, pero desconozco de su estado tanto en la situación democrática como en la cuestión política, entonces, bueno, nada más era como reafirmar lo que había comentado Carla. Claro, sí, siempre que hay una intervención militar es de tener miedo, ¿no? O sea, en México la intervención militar más, bueno, en el gobierno más reciente que tuvimos fue un caos, ¿no? O sea, fue la intervención de Victoriano Huerta y todo terminó en muerte y destrucción, ¿no? Entonces, pues sí, en México tenemos mala experiencia con eso. A ver, Carla, ¿nos querías comentar algo? Dinos. Bueno, igual estuve leyendo de eso y, o sea, bueno, la que quedó electa era Premio Nobel de la Paz 1991. Y, o sea, pero pues en Birmania, bueno, Myanmar, habían estado luchando entre esta transición del poder del ejército y la democracia, y ya supuestamente estaban en democracia, pero pues otra vez el ejército llega, la democracia y el ejército se supone que estaban trabajando. Y pues, de hecho, pasó el asesinato de unos musulmanes, una clase de musulmanes, ahorita no recuerdo el nombre, y la que quedó de presidenta, pues de hecho apoyó al ejército. Y dice que el ejército, precisamente como hicieron, como dice Toño, que hicieron una cochinada, que se dieron cuenta que había votos de personas que no habían votado, o duplicados, o hasta de menores de edad. Entonces, por eso el ejército decide tomar, pues, hacer el golpe de Estado. Y sí, según eso quieren hacer de nuevo elecciones, ¿no? Pero pues como dice Toño, es complicado. Y además, pues súmale la crisis de COVID, ¿no? O sea, no es solamente la inestabilidad política por la que están atravesando, sino pues otra vez avientas una votación así, está muy difícil. A ver, Juan Manuel, coméntanos. Profe, bueno, yo igual leí sobre esta noticia, pero, o sea, como que lo quise extrapolar un poco a lo que está pasando en México, que, bueno, hace poco, bueno, ya tiene como un mes o 2 meses, leí que ahora, pues, ¿cómo se le llama? Todo, bueno, donde entran las mercancías en el mar, ahí no me acuerdo cómo se llaman las aduanas, ¿Aduanas? ahora van a, sí, exacto, ahora van a estar a cargo del ejército, supuestamente porque antes estaban a cargo del SAT. Entonces, supuestamente para que pues no entrara más cosas ilegales y cosas por el estilo. A veces lo veo bien y a veces lo veo mal porque siento que ya le están dando demasiado poder al ejército ya que está construyendo un aeropuerto, va a construir un tren. O sea, como que siento que ya le estamos dando demasiado poder. O sea, está haciendo como central, cosa que antes no. Entonces no sé si eso es como bueno o malo o preocupante. Sí, y sabes que es un poco preocupante, algo de lo que hablábamos anteriormente, es que en realidad el ejército no tiene autonomía técnica. O sea, el ejército se rige bajo lo que diga el presidente. O sea, en México la estructura jerárquica del ejército hasta arriba está el presidente de la República, ¿no? Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, si a nivel ley
el permiso legal de hacer cierta actividad es el ejército, pues al final de cuentas está a merced de la opinión del presidente de la República, ¿no? Entonces eso siempre es preocupante. No necesariamente tiene que ser malo, ¿no? O sea, puede que hagan buen uso de él, pero pues también acumular mucho poder en una institución es peligroso. Entonces, yo siento que eso es mucho de la vieja escuela. O sea, eso es antes, algo que se hacía mucho antes. Y ya hoy en día lo vemos poco, ¿no? O sea, el rol del ejército es más bien como en países desarrollados, como es de situaciones de emergencia, ¿no? Básicamente. Y bueno, obviamente en Estados Unidos y demás, pues sí hay cuestiones militares, pero sí está como compleja esa situación. También hay que pensar que el SAT pues está cerrado, literalmente. O sea, la Secretaría de Hacienda, bueno, en general el organismo de la Secretaría de Hacienda pues abarca muchísimas funciones. De hecho, si tengo el privilegio de darles la clase de finanzas corporativas, ahí vamos a hablar sobre la estructura del sistema financiero mexicano y se van a dar cuenta que el SAT, bueno, perdón, la Secretaría de Hacienda hace prácticamente todo. O sea, vivimos de lo que haga la Secretaría de Hacienda. Entonces, pues también entiendo que se quiera desvincular un poco de todas las funciones que tiene la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, Antonio, ¿nos ibas a comentar algo más? Sí, profe, con respecto a lo que comentaba de la naturaleza acerca de la intervención del ejército, como bien dice Juan, yo creo que es un problema delicado. Tal cual el ejército se le llama de naturaleza castrense, ¿no? Es decir, que, o sea, su propósito es literalmente como estar al frente del país en cualquier atentado en contra de la nación. Por ejemplo, el narcotráfico, si llegaran a invadir, o sea, son cosas así. Pero estar en contacto constantemente con la sociedad, no están desarrolladas sus facultades o tal cual dentro de su formación para poder tener ese contacto con la población, ¿no? O sea, no es lo mismo un policía que un soldado por la naturaleza de su formación. Entonces es algo sumamente delicado, a mi parecer, la fuerza que le está dando el presidente en la actualidad. Y para mí sí es muy, muy delicado porque en algún momento puede salirse de las manos, ¿no? O sea, como dice Juan, está controlando ahorita ya quizás una gran parte del país por la parte de la seguridad. Tan solo si van a alguien a Celaya, si bien de este lado, pues se van a dar cuenta que por todos lados está la Guardia Nacional, ¿no? En las calles, no los dirigen el tráfico porque pues ya les da flojera, pero están en todas las esquinas. Ahora, si se van a estar también en la parte de los puertos, pues eso obviamente más personal, más concentración y pues el ejército sigue abarcando más áreas del país. Entonces, para mí sí es preocupante y pues bueno, sí yo lo veo como un tema delicado. Sí, sí, no es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor. Y sabes qué, lo que pasa es que aquí ya nos estamos saltando contrapesos, ¿no? Hemos hablado mucho de que en México está este sistema de contrapesos, que en teoría el sistema político mexicano es la trifuerza, ¿no? O sea, el legislativo y el judicial. Pero el problema es que el ejecutivo está adquiriendo facultades que ya no son competencia de los otros dos poderes, y ese es el problema, ¿no? Que es algo como un poco delicado. Pero bueno, pasando a alguna otra noticia, ¿alguien tiene algo más que comentar? Algo diferente de esto. Sí, Jimena. Solamente que hoy Jeff Bezos renunció a su puesto de CEO para ser Executive Chairman de Amazon. Es normal, ¿no? En la Y ya es todo lo sucesión que sé de la del trayectoria poder. corporativa, ya como que los CEOs normalmente dan un paso atrás, ¿no? Como que dicen, yo soy el presidente ejecutivo y ya no estoy metido en las operaciones de todos los días, sino más bien como en decisiones estratégicas de la dirección del negocio, ¿no? Ha sucedido antes, ¿no? Bill Gates no es el CEO de Microsoft desde hace mucho tiempo, ¿no? Etcétera. Es algo común. Y ya se retira, bueno, se retira de la talacha ya que sacó toda la lana del mundo, ¿no? Pero bueno, está muy interesante. A ver, Viviana, coméntanos. Sí. Hola, Viviana, ¿estás por ahí? No te ¿Se oímos. escucha? Ya, sí. ¿Así se escucha? Sí, te ¿O no se escuchamos. escucha? Ah, ay, es que Sí, te estoy usando escuchamos. la y no le entiendo a sus audífonos. Este, de
se publicaron los resultados de la vacuna Sputnik de Lancelot, creo. Y muestra más de 90% de eficacia después de 3 semanas dada la primera dosis, y que inclusive creo que porque a las 3 semanas se da la segunda dosis, y por lo mismo estaba viendo que están también haciendo estudios para ver si pueden dejar una única dosis. Salió en un momento crítico, ¿no? Sobre todo para los mexicanos, después de que nos dijeron la semana pasada que nos iban a dar 24 millones de dosis y todos estábamos medio paniqueados, ¿no? Incluyéndome a mí, pensando, oye, pues esta vacuna como que quién sabe, ¿no? Entonces, qué bueno, qué oportuno que ya finalmente salieron estos resultados, porque justamente un amigo mío me pasaba una nota de que en agosto de 2020 el ministro de Salud de Rusia había renunciado a su puesto diciendo que había habido situaciones poco éticas en el desarrollo de la vacuna, ¿no? Entonces, como que eso me dio muchísima desconfianza. Dije, puta, pues imagínense, para que ya un funcionario directamente involucrado diga, no, yo me hago a un lado y no estoy de acuerdo con lo que está pasando, pues es de tomarse en cuenta. Entonces, bueno, pues es positivo que ya hayan salido estos resultados. A ver, Gustavo, coméntanos. Sobre como la desconfianza que se tuvo sobre la vacuna rusa y demás, yo creo que más bien eso apela a, ¿cómo decirlo? Pues como a una cuestión, pues ya hasta antigua, ¿no? Del intervencionismo americano y la mala publicidad que tiene, como nación Rusia, ¿no? De manera histórica. Hace un rato leía un paper que hablaba de, ¿cómo se llama? La función fática del Internet y me pareció muy interesante porque pues, el lenguaje tiene varias funciones, ¿no? La apelativa y muchas más y dentro de ellas está la fática, ¿no? Entonces hablaba de que como medio de comunicación ya no se trata tanto como el tema de transmitir, pues sino un mensaje a través de cierto medio entre dos agentes que se están comunicando, sino que más bien se trata de que ese mensaje haga un efecto emocional en las otras personas, ¿no? Entonces, sobre la vacuna rusa y demás, la verdad, la información que yo había encontrado fue muy, muy pobre, o sea, no había como algo que pues hablara como tal, ¿no? De manera técnica sobre este tema, entonces me preocupa un poco que pues dadas las circunstancias como están ahora, pues apelen mucho, ¿no? A esta función del lenguaje, más a una función fática que a una informativa, ¿no? Porque, pues, digo, al tratarse de una cuestión de salud y de que aparte, pues, nos podría beneficiar a todos, que se vea perjudicada por la manera en la que se maneja el mensaje y demás, pues, llega a ser algo delicado, ¿no? Sí, claro. O sea, definitivamente, por ejemplo, específicamente el caso de México, somos hijos de Estados Unidos, ¿no? Y generalmente los productos que consumimos, las películas que vemos, todo es en función de lo que nos da Estados Unidos, ¿no? Entonces sí estamos un poco sesgados. Entonces también desde otra perspectiva encontrar información neutral pues es un poco difícil, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con eso, pero también desde otro punto de vista a nivel internacional, pues no había mucha información, ¿no? Lo cual nos daba desconfianza como ciudadanos. Entonces, que haya salido este reporte el estudio de la fase 3 pues es muy esperanzador para todos nosotros. Entonces, la verdad es que qué bueno, y qué bueno que pues se está haciendo algo, ¿no? Un analista financiero, bueno, un fulano al que sigo en las redes sociales, es de la opinión de que él le preguntan, ¿cuál es la mejor vacuna? Y él responde, la que haya. O sea, la que haya. La situación en la que estamos atravesando, pues es una situación en la que pues no importa tanto la calidad bueno, o sea, la prueba de los plazos, sino ponérnosla a todos y acabar con esta maldita cosa una vez por todas, ¿no? Entonces, bueno, yo comparto ese sentimiento, ¿no? De que al final de cuentas, pues, y solamente vamos a acabar con el virus cuando la mayoría de nosotros hayamos logrado la inmunidad ante la enfermedad. Entonces, pues, esta es la situación. Permítanme, déjame contestar un mensaje. Míranos, Daniela, por favor.
¿No, Daniela? ¿No? Sí, perdón, es que no. Pues había visto que el fin de semana Australia, bueno, el sur, reportaba una tasa baja de contagios. Pudieron hacer el abierto de Australia y pues la gente llenó el estadio, creo que sí se le llama así, y pues no tenían que dejar un lugar de separación y tampoco tener cubrebocas. Y creo que lo único que habían hecho era que a los jugadores los habían como puesto en cuarentena y ni siquiera los dejaban salir a entrenar, sino que estaban entrenando en su cuarto. A ver, Andrés, coméntanos. Sí, yo también había escuchado lo mismo. De hecho, ayer estaba escuchando un podcast en donde trataron el tema. Pero pues yo creo que, o sea, girando en torno al mismo tema y bajo la opinión de muchos, yo creo que no sé si fue la mejor forma. A lo mejor no había ya contagios, pero ahí te pones a pensar por qué por algunas cosas sí, para otras cosas no. Al final de cuentas, no deja de ser un deporte y el que tenga espectadores en vivo o no los tenga, no ha dejado que se detenga y otras actividades pues sí las siguen pues deteniendo, como son el comercio, restaurantes y ese tipo de cosas. Entonces ahí me saltó poquito por qué para unas cosas sí y por qué para otras cosas no, cuando esto es completamente innecesario. Completamente de acuerdo, o sea, necesitamos establecer las prioridades. De hecho, eso es algo que yo decía ahí en el trabajo, donde yo trabajo son muy conservadores, ¿no? O sea, el director de operaciones de la empresa, pues ha de tener 70 años de edad, ¿no? Entonces, es un poco difícil de pronto meterles en la cabeza una idea nueva, ¿no? Entonces, o sea, hay gente de 70 años que es muy liberal, pero bueno, este no es su caso, ¿no? Es algo conservador. Entonces, al principio, cuando empezó todo esto el coronavirus, por ahí de marzo, yo decía, a ver, pero pues qué tontería, si yo puedo hacer mi trabajo 100% a distancia, yo no tengo que verle la cara a nadie, ¿no? No hay necesidad de que yo venga a trabajar y me exponga a mí, independientemente de lo que me pase a mí, que pues tampoco me importa tanto, que exponga a mi familia, que exponga a mis compañeros de trabajo, que, etcétera, ¿no? Entonces, solamente por esta visión de conservadora, pues no podemos establecer el teletrabajo, ¿no? Entonces, cuando ya estábamos en teletrabajo, bueno, trabajando en home office, nos amenazaban, ¿no? Ya vamos a regresar a trabajar. Y yo pensaba, pero es que esto es lo peor que podemos hacer, porque si nosotros que sí podemos guardarnos, pues nos tenemos que guardar para que los que no se pueden guardar y no tienen de otra, pues, ¿no? O sea, quien vende pepitas en la calle no tiene de otra, no puede vender pepitas desde su casa. O sea, ese es el punto, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con que necesitamos establecer nuestras prioridades y definir qué sí y qué no. De hecho, por ejemplo, el Super Bowl es el domingo y va a haber 25,000 aficionados. Y Estados Unidos es el número 1 en fallecimientos por coronavirus. Tienen casi 500,000 de fallecimientos. Y entonces pienso, ¿quién no tiene cerebro estas personas? O sea, no requiere mucha inteligencia darse cuenta de que son el número 1 en fallecimientos. O sea, aparentemente en el Super Bowl va a haber, creo que 12,000 personas que están ya vacunadas y los otros 12,000 o bueno, la otra mitad son gente que tiene que haber presentado una prueba de 3 días de anticipación de que no están contagiados, pero de todas formas es un riesgo completamente innecesario para llevar a cabo un evento que no es necesario per se, ¿no? O sea, si no pasa el Super Bowl 2021, no pasa nada, nos aburrimos y todos estaríamos bien enojados porque no pasó, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, hay otras cosas que sí son más relevantes, estoy completamente de acuerdo. A ver, Juan Manuel, coméntanos. Bueno, a lo que comentó mi compañero Andrés, también, bueno, yo lo que vi es que Australia desde ayer y hoy tuvo 0 contagios. O sea, ahorita ha sido de los países que ahorita mantienen 0 contagios. Entonces, sí es innecesario, pero como que siento que algo deben de estar haciendo bien para llevar 0 contagios, ¿no? Y Sin creo duda, que pero es un riesgo sí, innecesario. Entonces, o sea, estamos en un escenario crítico. Entonces, si puedes evitarlo, si puedes decirle a la gente, mira, de preferencia no vayas. Y si vas a ir, pues la distancia. Y si ya vas a ir también, cubrebocas, ¿no? Entonces, yo entiendo que estén en una situación favorable, pero de todas formas no pasa nada. O sea, miren, yo tengo una prima que estudia una maestría en Suiza, y entonces subía así un buen de fotos y en ninguna traía cubrebocas, ¿no? Y entonces estaba en la universidad y todo. Y entonces yo le dije, oye, pues, ¿qué onda? Estamos en el COVID, ¿qué pasó?
Y entonces dice, ya no, pues es que aquí los suecos todavía no están seguros de que el cubrebocas evite el coronavirus. Y entonces yo pensaba, y entonces no es una obligación, ¿no? Lo trae quien quiere. Y entonces yo pensaba, pues qué tontería. O sea, en lugar de decirle a la gente, miren, no sabemos, pero no perdemos nada con ponérnoslo. O sea, entre que me lo ponga y ya estoy incómodo un ratito y pues mínimo disminuyo contagios, o que no, pues prefiero yo la primera opción, ¿no? Entonces, o sea, a mí me parece algo medio torpe, medio tonto. Entonces, igual, o sea, sucede con el gobierno de México. Ayer sale el subsecretario López Gatell diciendo el cubrebocas solamente sirve para los que están contagiados. Pues, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestra gente? Es, no te sientes contagiado, entonces no lo uses. Pues yo estoy en desacuerdo, yo pienso que no perdemos nada. Lo peor que puede pasar es que te pusiste un cubrebocas y pues ya, ¿no? Todo el mundo lo trae. Entonces, a ver, tú qué. ¿No hay nada? Mandé, es que o sea, como que se silenció su micrófono, no alcancé a escucharlo. Ah, no, ¿tú qué opinas? Ah, pues bueno, yo opino que sí, o sea, que hay que usarlo porque igual pues, no se pierde nada. O sea, a lo mejor y te incomodas un poquito, pero ya. Profe, lo que yo estaba como pensando, no creo que podría como que venir, o sea, de lo que usted comenta, el home office y todo, no creo que podría venir como una super revolución en el trabajo, porque por ejemplo, o sea, yo siento que por ejemplo, para una aseguradora, ¿no? Como la que usted trabaja, pues, ¿cuál es la necesidad de pagar rentas, de pagarle gente que haga el aseo y todas esas cosas? Si a lo mejor pudieras tener un lugar más pequeño, porque a lo mejor sí tener algunas oficinas para atender clientes y cosas así, cuando todos los demás los puedes tener en su casa y a lo mejor nada más hacer ciertas reuniones y pues así bajas un buen los costos, ¿no? Y aparte creo que la gente igual debería estar como más cómoda y creo que ya están haciendo algo de legislación sobre eso. Entonces, yo creo que ya podría cambiar porque igual, así nos han comentado, otra maestra nos comentó que igual trabaja en una aseguradora que Ah, ¿quién? que tampoco tiene, o sea, que también todo, o sea, que todo es ahí, ir ahí, ¿no? Y como que no tienen las bases de datos bien hechas y todo eso, entonces, o sea, como que todavía no lo mandan como para su casa, ¿no? Entonces, pues yo digo, o sea, ¿por qué no lo hacen? O sea, o ¿por qué nunca previnieron, ¿no? O sea, si siento que es muchísimo más barato y lo pueden hacer, o sea, porque pues un actuario, pues con su programa y los datos y ya con eso la arma, ¿no? Fíjate que estoy completamente de acuerdo contigo, pero también creo que es una cuestión de responsabilidad que no estaba fomentada. O sea, esta es una opinión personal que no estoy sustentando en ningún artículo ni nada, pero yo opino que los mexicanos somos de la mentalidad de mi jefe no me está viendo, entonces voy a trabajar con menos intensidad. Yo así soy. O sea, si yo estoy en la oficina y no hay nadie a mi alrededor, digo, pues ahorita me distraigo viendo WhatsApp o me distraigo viendo lo que sea, ¿no? Haciendo otras cosas. O abro mi correo, o veo mis inversiones o lo que sea. Pero si pasa mi jefe, inmediatamente volteo la pantalla y entonces ya me pongo a hacer como que estoy trabajando. Pues entonces, si estamos en el home office, nadie nos está viendo, pues es un poco más difícil que vigilemos el cumplimiento adecuado de nuestras responsabilidades. Desde otro punto de vista, yo pienso, yo tengo una chamba que sacar y yo tengo unos deadlines específicos. A mí me dicen, mañana me tienes esto y yo mañana lo tengo que sacar a como de lugar. Entonces pienso, bueno, pues ya decidiré yo si me distraigo 5 minutos haciendo un cafecito o lo que sea, y no es necesario que alguien me esté correteando para que haga mi trabajo. Entonces creo que están las dos caras de la moneda. Y sí, definitivamente estoy convencido de que se viene una revolución en este aspecto. A ver, Carlos, coméntanos. Sí.
Claro, igual estoy de acuerdo con que hay que mejorar nuestros sistemas informáticos, ¿no? O sea, sucede, vean, por ejemplo, ay, no me acuerdo con quién pasó, pero era un organismo muy importante. Ah, creo que era Banco de México. Me parece que era Banco de México o Secretaría de Hacienda. Y entonces, no había forma en la que ellos hicieran su trabajo de manera virtual. ¿Por qué? Porque no tenían la infraestructura. Y entonces yo pienso, bueno, está bien, el coronavirus no es tan grave, o sea, la tasa de mortalidad es baja, considerando cuántos contagiados hay y cuántos fallecen. Pero qué tal que fuera el doble de mortal. Entonces ya no sería tan a la ligera, ya no hay opción, ya tienes que trabajar a distancia y al mismo tiempo dejar de operar el sistema, ¿no? Entonces, pues, o sea, sí tenemos que idear mecanismos que nos permitan hacer esto, ¿no? Oigan, ¿saben qué? Sí me voy a tener que ir, entonces los voy a tener que dejar hasta aquí. Voy a mandarles la presentación de lo que íbamos a ver hoy para que le den una checada y ya el jueves lo volvemos a platicar, ¿va? Entonces, bueno, cualquier cosa ahí me lo comentan por Telegram, porfa, y de verdad una disculpa de que estuve tan inconsistente en la clase de hoy. Pero sí, todo bien, ahí cualquier cosa en No, contacto. profe, que se mejore su novia. Mejores deseos. Gracias, esperemos que sí. Gracias. Bueno, voy a eso. Bye, que Hasta estén luego. muy bien. Está bien, bye.